Buenos días, compañeros. En esta exposición les vamos a explicar un deber realizado en NetBeans, donde desarrollaremos una interfaz gráfica en Java que se conecta a una base de datos MongoDB para gestionar estudiantes. Bueno, nuestro programa principalmente utiliza la base del CRUD, que es lo que hemos venido viendo en este semestre. Las operaciones básicas que tiene nuestro programa es crear, leer, actualizar y borrar, en este caso, un estudiante en nuestra base de datos MongoDB. A continuación, mi compañero va a darles una demostración del funcionamiento de nuestro programa, creando, actualizando y borrando un estudiante. Ok. Aquí, obviamente aquí sale nombre, carrera y semestre, pero aquí vamos a ingresar un ejemplo de nuestro compañero Dani Wanuchang. Aquí ponemos Dani, carrera, pongamos ingeniería civil y aquí es que sea del segundo semestre. Una vez creado, nos va a salir en la tabla y en la clase, en la base de datos de la ESPE, en la colección estudiantes, le refrescamos y aquí nos sale en la colección Dani Ingeniería Civil. Igualmente, al momento de nosotros podemos actualizar que tenemos que seleccionarle dos veces al estudiante y podemos ponerle otro nombre, que puede ser Kevin. Y la actualizamos. Sale datos actualizados y sale el nombre actualizado. Y una vez igualmente le refrescamos, igualmente sale actualizado. Y lo que nos queda el último que es el borrar, el delete, que seleccionamos dos veces y le borramos. Y eso es todo por la demostración. Bueno, a continuación vamos a ver el procedimiento de cómo hicimos este programa con una interfaz gráfica y una conexión a una base de datos. Ya. Ya. Bueno, este proyecto está dividido en tres clases principales, que es la primera, que es la clase de conexión, la interfaz gráfica y main. Vamos primero con la clase de conexión. Empezamos con la clase conexión, que es la encargada de conectarse a la base de datos de MongoDB. Bueno, aquí primero es súper importante que importemos las librerías necesarias de MongoDB, ya que sin estas librerías no existiría una conexión a nuestra base de datos. Las librerías son las que están ahí, es la Client, MongoDB Base Data, MongoDB Exception, y estas permiten manejar la conexión y también los posibles errores. Luego tenemos el método conectar. Sí, ya. El método conectar que es estático, lo que significa que se puede usar sin crear un objeto de la clase. Ok, dentro del método se define la dirección del servidor de MongoDB. En este caso sería el MongoDB localhost 27017, que esto indica que la base de datos está en la computadora local. Y bueno, y también después de esto creamos un cliente de MongoDB y obtenemos la base de datos llamada ESP, como tenemos aquí ya instanciada, donde dice MongoDB base de datos igual a MongoDB client y get database y nombramos a nuestra base de datos llamada ESP. Sí, y si todo sale bien, el método devuelve a la base de datos. Si ocurre un error, se muestra un mensaje que se retoma como null. Esta clase se utiliza en toda la aplicación para evitar repetir el código. Bueno, ahora pasemos a la clase main, que es una O- de las principales que hace que funcione esto. ok, en la clase main es la más sencilla, pero muy importante porque es el punto de inicio del programa. Bueno, en el método main se crea un objeto y la instanciamos, ¿no? Este objeto será de la clase interfaz. Y por otro lugar, se usa el set visible entre paréntesis true para mostrar la ventana gráfica del usuario. Si esta clase
la interfaz no se ejecuta. Ahora Ok, pasemos a la clase interfaz, que es el corazón de nuestra interfaz gráfica. ok, ahora pasamos a la clase más grande del proyecto, que es la interfaz, donde está toda la lógica visual. Bueno, en el constructor, en Source, el constructor se llama InComponents. Este es el método que creamos y este método es generado por NetBeans para crear los botones, la tabla, las etiquetas y los campos de texto. Después vamos al botón leer. Coloquen el botón leer. Ahí está el botón leer. Ya. En el botón leer se ejecuta automáticamente el doble clic para cargar los datos al iniciar el programa. Y luego se oculta porque el usuario no lo necesita ver. Ok, de aquí vamos al botón crear. Cuando el usuario presiona el botón crear, se ejecuta crear action performed, que aquí como Esto lo podemos ver. conseguimos primero conectamos la base de datos usando la clase de conexión, que en este caso la llamamos estudiantes. Claro, usamos la clase estudiantes como colección y se crea un documento con el nombre, carrera y semestre que escrito en los campos del texto. Ese documento se inserta en MongoDB con insert one en la aplicación de Y MongoDB. como ya vimos en el ejemplo, esto hará que se muestre un mensaje de éxito, se van a limpiar los campos y se actualizará la tabla llamando al botón leer. Bueno, ahorita vamos a lo que está en botón leer. ¿Ya está? Sí. Ya. Entonces, el botón leer se encarga de todos los estudiantes en la tabla. Primero se crea un modelo donde la tabla de las celdas no se pueden editar directamente. Y luego creamos una conexión a MongoDB y esto se recorre en todos los documentos usando un cursor. Ya. Cada estudiante se agrega como una fila con nombre, carrera y semestre. Y finalmente el modelo se asigna a la tabla. Ok, ahora vamos con el botón borrar. Para borrar un estudiante, primero se verifica que el usuario haya seleccionado una fila de la tabla. Y bueno, si no hay selección, se muestra un mensaje de advertencia. Eh, en este caso utilizamos el Hotel Your Paint y ponemos el mensaje de advertencia que sería selecciona un estudiante de la tabla, siempre y cuando se cumpla la iteración del if. Si hay una fila seleccionada, se obtiene el nombre del estudiante y se usa como filtro para eliminarlo de la base de datos. Después se actualiza la tabla para reflejar los cambios. Y bueno, y finalmente vamos a ver el botón actualizar. Para actualizar la base de datos, el usuario lo que debe hacer es hacer un doble clic, como habíamos visto en el ejemplo de práctico, sobre el estudiante registrado en la tabla. Ya. Eso carga los datos en los campos de texto, igual al nombre original como referencia. Al presionar actualizar, se busca al estudiante por su nombre original y se reemplazan los datos como los nuevos valores. Y finalmente se limpian los datos de la tabla y se recarga la tabla. Aquí también tenemos una excepción. Y bueno, y en conclusión, este proyecto muestra cómo integrar Java y MongoDB usando NetBeans, que es uno de los temas de este sílabo.
También aprendimos a manejar una base de datos no SQL y a crear un sistema CRUD funcional. Además, el uso de clases separadas mejora la organización y el mantenimiento del código. Y muchas gracias por su atención.